en vivo, ya estamos al aire. La paz de Dios a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Pues hoy tenemos un gran equipo. Hoy tenemos casa llena, tenemos a todo el equipo de las transmisiones. Ustedes ya los conocen, Meli, Eli, Samuel, Kevin, Marbella, Alex, Belén, el hermano Carlos y un servidor Benjamín, que miércoles a miércoles transmitimos, y ahorita tenemos una serie muy especial acerca de argumentos a favor de la existencia de Dios. Antes de comenzar, para los que están viendo esta transmisión, ¿tienes el libro por ahí, Kevin? Aquí está, ahí está. ¿Tú puedes darnos ahorita el número ahí en algún micrófono que te acerquen? Okay. Tenemos un concurso en esta noche. Vamos a regalar un libro. De hecho, ahorita lo voy a subir ahí por Instagram. Vamos a regalar un libro. El libro se llama Darwin no mató a Dios. Y bueno, trata acerca de cómo lo que presenta Darwin de la selección natural, base de la teoría de la evolución y el neodarwinismo como se conoce hoy en día. Número uno, no es sostenible para poder explicar la diversidad de especies y las características que tiene la especie humana, pero además de eso, los descubrimientos en el ADN hacen que no hayamos eliminado la idea de Dios, sino que la idea de Dios, de un creador, sigue presente. Entonces es un libro muy acorde, de apologética, 100%. De hecho, este autor es muy recomendable. Antonio Cruz escribe mucho acerca de diseño inteligente, sobre la ciencia, es de CLIE, claro, este es de vida, pero él tiene varios libros con CLIE, ¿sí? Entonces lo vamos a regalar. ¿Y cuál va a ser la dinámica? Tenemos un teléfono aquí en cabina. ¿Me pasan un número telefónico? Un teléfono, o pueden marcar el número que nos va a dar Kevin. Ok. ¿Nos los das, Kevin? Sí. Alguien márquelo. Belén, ¿no lo puedes marcar? Estamos, sí. 55 86 61 55 86 61 87 87. 87 87. Jerry, ¿crees que lo puedas poner en los comentarios? El teléfono de cabina, me gusta cómo se oye eso. El teléfono de cabina es 55 86 En los cintillos se ven, ponlo. 61 87 87. Sí, es 55 86 61 87 87. Está. A ver cuántos números tiene, cuántos dígitos tiene. No, está, yo ya marqué. ¿Tú estás marcando? Ok. Entonces, Kevin, si puedes ponernos el número ahí en los comentarios, sí, porfas. Está sonando nuestro teléfono. Tenemos un teléfono en cabina. Y esta es la dinámica. A la primera persona que marque. Yo marqué. No, pero no de aquí. La primera persona que marque para decirnos cuáles han sido los títulos de los estudios bíblicos pasados que hemos tenido en esta serie. Hemos tenido, a ver, déjenme recordar, 1, 2, 3 estudios antes de este, y ese es el cuarto. Que nos digan esos 4 títulos de esos estudios bíblicos, esos 4 argumentos que hemos presentado. Hoy vamos a presentar, de hecho, una serie de varios argumentos. Y bueno, ahí están marcando. ¿Sí? A ver, Jerry, contesta. Contesta. Sí. No es Domino's Pizza, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Número equivocado? ¿Colgaron? ¿Por qué colgaron? Bueno, la primera persona que nos marque y nos diga los títulos de los estudios bíblicos pasados que hemos tenido, los 3 anteriores, que marca cabina, ahí está el teléfono, quiere decir que sí sirve el número, se va a ganar este libro. Y lo vamos a enviar hasta donde sea que nos llamen. Si nos llaman de la China, lo enviaremos a la China. Entonces, ojalá alguien haga la llamada, si no, pues ahí se quedará para la siguiente clase. Vamos a hablar hoy, el título es Las 5 vías de Tomás de Aquino. Entonces cada uno de nosotros vamos a presentar uno de estas 5 vías, pero primero tenemos que hablar de quién fue Tomás de Aquino. Entonces Belén empieza con esto, Kevin nos va a estar dirigiendo y el hermano Carlos va a estar interviniendo en todos los puntos, quizás haciendo alguna precisión en alguno en particular. Entonces, por favor coméntenos si se ve bien la imagen, si se escucha bien. Y adelante, Belén, ¿quién fue Tomás de Aquino? ¿Por qué surgen estos argumentos? ¿Qué nos puedes decir de eso? Está sonando el teléfono en cabina. Ok, Tomás de Aquino es un teólogo filósofo italiano,
Se nació en 1224 en Roccasecca, Italia. Él estudió en la Universidad de Nápoles, destacó por su inteligencia y por su sencillez. París fue el centro de su vida. Él se considera como representante de la filosofía escolástica, tuvo muchísima influencia de Aristóteles y escribe acerca de las 5 pruebas de la existencia de Dios, entendiéndolo como un creador increado al que se le puede acceder por la vía racional. También demostró la íntima relación que existe entre la fe y la ciencia. La idea fundamental de estas 5 vías que establece Aquino es demostrar que Dios existe y que Él es Dios. Aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y son finitos. Quisiera, antes de empezar con las vías, hablar un poco por qué estamos hablando de Tomás de Aquino. Ya conocimos un poco de su biografía, y para todos los que han sabido un poco de él, sí, es católico. La gran pregunta es por qué estamos aquí en un foro cristiano hablando de una persona que es católica. Tenemos que reconocer primero que Dios ha reservado siempre un remanente en todas las épocas, y no podemos decir que en un periodo donde existió predominantemente la Iglesia Católica, no hubo Iglesia de Cristo, siempre la ha habido. Y consideramos que Él, junto con otros considerados por la Iglesia Católica santos, son hijos de Dios y aportaron grandes ideas y grande testimonio de fe a la Iglesia. Eso es por una parte. Por otra parte, alguien que admita que podemos hablar de Tomás de Aquino puede decir, ok, es una persona que conoce a Dios, pero no me habla tanto de la Biblia como esperaría. Esa es como una objeción que las personas llegan a tener respecto a este personaje, porque usa la lógica. Quisiera hacer esta aclaración porque él tiene una razón muy fuerte que creo que es importante que la destaquemos. ¿Por qué usar la lógica para encontrar y conocer a Dios? Lo que él está confesando es de que existe un Dios que crea un orden racional de las cosas. Si una persona dice no existe Dios y tiene sus argumentos, debe de existir forzosamente argumentos que contrarrestan eso. Si Dios es un Dios de orden, Él puede explicar perfectamente todas las cosas que vemos. Es decir, no hay una fe en la razón, hay una fe en la comunión que tenemos con Dios, y esa fe y esa comunión que tenemos con Dios nos hace admitir que hay orden en el universo, hay pruebas de que existe Dios, y por lo tanto podemos argumentar con lógica, con razonamiento, lo que ya sabemos en nuestro corazón que es verdad. Lo mencionamos en la primera transmisión. Una cosa es saber que existe Dios y otra cosa es demostrar que existe Dios. Santo Tomás sabía y tenía una experiencia personal con Dios como lo tenemos tú y yo, pero hay personas que no les es suficiente eso, por lo cual tanto él como nosotros argumentamos a través de la razón, de la ciencia, de lo que podemos ver, porque dice Romanos que a través de eso Dios se hace visible. Y bueno, pues vamos a iniciar con estas vías. Las vías son medios por los cuales Tomás de Aquino deduce que existe un Dios a través de muchos aspectos, y vamos a empezar con el primero, que le toca a Alex. Adelante. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que entender que estas 5 vías están contenidas en una de las obras de Tomás de Aquino. Esta obra se llama La Suma Teológica. Esta obra la escribió aproximadamente a los 41 años de edad, y precisamente él lo que hace es utilizar el razonamiento para tratar y para demostrar la existencia de Dios. Él... Claro que sí. Perdóname, Alex. Solo quiero decir que ya tuvimos ganadores. De hecho, está sonando mucho el teléfono. Ya tenemos 2 ganadores, de hecho. Excelente. Entonces, tenemos que comprar otro libro. Los nombres. Sí, claro, los voy a dar aquí. Bueno, primero habló Ricardo García, desde Tamaulipas. Así que, de Tamaulipas, Ricardo, muchas felicidades. Y también, y al mismo tiempo colgué y entró la otra llamada, por eso lo tomé también. Nos llamó Miguel Moreno, del Presbiterio de Misiones, de hecho de Misiones. Es un joven de allá. Entonces vamos a tener que regalar 2. Yo les agradezco a todos los que llamaron, de hecho nos están escribiendo que no entra la llamada porque estábamos ahí atendiendo la llamada. Tuve que desconectar la línea porque se han entrado muchas llamadas, pero quiero que sepan los que nos están viendo y los que no alcanzaron a entrar ahora,
que vamos a tener esta especie de dinámica cada semana. No siempre regalaremos libros, vamos a buscar que sí. Entonces, yo los invito a que se queden a ver la transmisión y a que nos sigan llamando en las próximas transmisiones. Tenemos ya 2 ganadores, de hecho no tenemos muchos libros, pero felicidades tanto a Ricardo como a Miguel, de Misiones y de Tamaulipas, ganaron el libro. Excelente. Y les agradezco a todos que tomaron parte de esta dinámica, a los que nos llamaron también, disculpen que ya no pudimos tomar la llamada. Déjenos sus comentarios, sus saludos también, sus opiniones de cómo se escucha, y bueno, estamos siempre para escucharlos. Alex, perdóname, sigue tú hablando de Seguimos. el móvil. Y entonces, como veníamos comentando, a los 41 años de edad, Tomás de Aquino escribe en la Suma Teológica estas 5 vías. Y estas 5 vías, básicamente lo que él hace es utilizar el razonamiento lógico para demostrar la existencia de Dios. Porque él decía que la existencia de Dios, parafraseándolo, no pertenecía solamente, exclusivamente a la fe, sino también a la cuestión de razonar. Y podemos acceder a la verdad de Dios mediante el razonamiento. Y a pesar de que esta es una verdad universal, porque está revelada en las Escrituras, en la Biblia, la primera vía que él utilizaba era la vía del motor móvil. Y dice así: es innegable y consta por testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia para aquello para lo que se mueve. Mover no es más que pasar en acto aquello que está en potencia, y esto se puede hacer solamente por aquello que está en acto. Es un poquito complicado, un poquito complejo, pero básicamente lo que Tomás de Aquino trata de decir es que tenemos 2 tipos de objetos: aquellos que están en movimiento y aquellos que están en reposo, aquellos que tienen una energía potencial y aquellos que tienen una energía cinética. Por ejemplo, para que el leño pase a ser fuego, necesita aplicársele una fuerza que lo transforme a fuego. Entonces el leño se puede decir que está en potencia y el fuego se puede decir que está en movimiento. Y asimismo, también Tomás de Aquino decía en esta primera vía del primer movimiento que no era posible que una cosa fuera potencia y fuera acto al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, absolutamente todo lo que se mueve tiene que tener un primer motor, y a su vez ese motor tiene que tener otro motor, y a su vez un segundo y un tercero y un cuarto. Pero no podríamos seguir así hasta el infinito, porque no encontraríamos nunca el origen del movimiento, el origen de todas las cosas. Y este primer motor se deduce que es Dios. Y ahora, partiendo y poniendo unos ejemplos de lo que Tomás de Aquino trató de decir, primero podemos poner el ejemplo de las fichas de dominó. Podemos nosotros formar 1000 fichas de dominó y tirarlas una tras otra. Y nosotros, si nos vamos desde la última ficha hasta la primera, nos vamos a dar cuenta que incluso en la primera ficha tiene que haber un motor que impulse, que empuje, que toque y que dé ese primer impulso energético a todas las demás. Y si nos vamos hacia el infinito, no tendría lógica seguir. Ahora bien, al igual que las fichas de dominó, también podemos poner un ejemplo a mayor escala, como podría ser el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El movimiento de rotación da el día y la noche. El movimiento de traslación le permite girar alrededor del Sol, y este a su vez va en función de la gravedad, y la gravedad va en función de la cantidad de materia que tiene. Pero a su vez el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, y la galaxia alrededor de varios cúmulos galácticos, y estos a su vez se expanden alrededor del universo. Y también existe una constante, que es la constante universal de Hubble. Esta constante universal de Hubble trata de demostrar que existe o que existió la entropía del universo, que viene dada por el Big Bang. Y se dice que si tú miras hacia el firmamento, está demostrado que aquellas estrellas y aquellas galaxias que se encuentran más cerca de la explosión, la distancia equidistante entre una y otra es más corta, y aquellas galaxias que se encuentran más lejos de la explosión, la distancia equidistante es más larga, y esta es una constante para todas las galaxias existentes en el firmamento. Y ahora bien, nos podemos ir, por ejemplo, también a un plano un poquito más inferior, que puede ser la vida y la célula. La célula, por ejemplo, se multiplica, y para que una célula madre
dé a varias células hijas, tiene que pasar por un proceso biológico llamado mitosis. Pero incluso las células no pueden multiplicarse hasta el infinito. ¿Por qué? Porque las células tienen dentro de su núcleo un material llamado DNA, y este DNA tiene en los extremos porciones de telómeros que protegen al DNA, pero cada que la célula se multiplica, de alguna manera este telómero se desgasta un poco y a la siguiente multiplicación se recupera realmente muy poco, de tal suerte y de tal forma que cada multiplicación queda menos telómero hasta que llega un punto en que la célula envejece y esta ya no puede multiplicarse más. Por tanto, las células no se pueden multiplicar hasta el infinito y tuvo que haber un origen que haya ocasionado o haya provocado la vida, porque todas las cosas que no son eternas tienen un origen. Y finalmente, esto es lo que trata de demostrar Tomás de Aquino en lo que corresponde a la primera vía. Ahora bien, una aclaración. Hablamos del movimiento en cuanto a materia, pero en Tomás de Aquino y más atrás en Aristóteles, no solamente se entiende movimiento como la parte física de una energía potencial cinética, sino a cualquier tipo de cambio, así es como lo define, cualquier tipo de cambio entre un estado potencial y la acción, eso es como movimiento, es decir, la conciencia, el cambio de conciencia se considera en esta filosofía como un movimiento. No en tanto, en este argumento, en esta parte, en esta vía, no estamos hablando en tanto a causa, eso no toma en cuanto la segunda vía, sino en cuanto a movimiento, y es lo que tratábamos en ese momento. Ahora, algunas notas adicionales sobre cómo trabaja Tomás de Aquino, ya lo mencioné, él va a retomar mucho de Aristóteles, pero cuando diga Aristóteles cosas que no se ponen de acuerdo con la Biblia, él sí censura y dice, no, esto es así porque la Biblia dice de esta forma. Otras cosas también, y eso me va a servir para mí para la segunda vía, es que él habla sobre muchos tipos de causas, de hecho 3 tipos de causas, pero la segunda vía va a abarcar la segunda, y para ejemplificarlo, imagínense un pastel de cumpleaños, y en ese pastel de cumpleaños tenemos 3 causas probables. Una, la material, una, la eficiente, y otra en cuanto a la de finalidad. La material, pues la causa de ese pastel es el huevo, la leche, la harina, etc. En cuanto a la eficiente, es el proceso, el calor, el procedimiento para realizarlo, el batir el huevo, eso es la causa eficiente. Y la causa de fin es que principalmente ese pastel era para festejar un cumpleaños como el que tenemos allá. La segunda vía de Tomás de Aquino, que es la que me toca a mí explicar y exponer, ¿te refiere? ¿Sí? Perdón, ¿quién? Quería comentar lo siguiente, miren, yo creo que esto es interesantísimo. En la Edad Media no tenían todos los recursos que hoy se tienen, y lo digo porque es cierto, Tomás de Aquino yo creo que es un buen hombre desde el punto de vista filosófico, pero tenemos que tener también mucho cuidado con relación a sus razonamientos, porque vienen del griego. El griego no es un razonamiento muy, digamos, no permanece como lo que la Biblia sí permanece, porque alguien nos puede estar viendo y puede estar diciendo, bueno, yo creo en Dios, pero los griegos siempre han sido personas que al final de cuentas tienen que ir cambiando la ciencia. Falla algo y la reforman, falla algo y la reforman. Eso fue lo que pasó con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino demostró con sus 5 vías en la época de la Edad Media. Eso hay que estar siempre latente, porque después de Tomás de Aquino vinieron muchas personas. Vino el racionalismo, vino también el modernismo, y ahora estamos en el posmodernismo, pero también, cristianamente hablando, vinieron muchas personas que vinieron a reparar algunas cosas que quedaron débiles en estas 5 vías. Eso nada más hay que aclarar, pero no quiere decir que esté mal lo que se está mencionando, ya que Tomás de Aquino en su época fue gigante en el aspecto filosófico entre el cristianismo y la filosofía. Quiero nada más mencionar antes que empiecen con la segunda vía. Hay 2 personajes importantes que anteceden a Tomás de Aquino. Él vivió en el siglo XIII.
El medioevo empieza en el 500 y termina en el 1500. En el siglo XI vino un hombre muy importante que se llamó Anselmo de Canterbury, y en el siglo XII vino otro hombre importante que se llamó Pedro Abelardo. Ellos dos traían una situación interesante, que fue lo que hizo que Tomás de Aquino hiciera esto. El primero decía que primero debo creer para poder razonar bien. Y después viene Pedro Abelardo y dice, debemos de razonar bien para poder creer. Y entonces, esta suma teológica es producto de algo que estaba pasando en la Edad Media. En los monasterios era donde se sabía la ciencia, cómo se estaba manejando. La ciencia empezó a manejarse tiempo atrás, pero en los monasterios, que es donde se desarrolló Tomás de Aquino, fue donde empezó a manejarse la filosofía cristiana. Lo último que quiero mencionar es que ellos fueron los creadores de las universidades hoy día de Europa, las universidades más importantes de Europa, ellos fueron los creadores. Así es que bueno, yo quería mencionar este antecedente por si alguien dice, bueno, es que se están yendo con la Edad Media. Sí, estamos hablando de la Edad Media, pero entendemos que en esa Edad Media Tomás de Aquino fue una persona muy importante. Adelante con la segunda vía. Claro, y recordemos este versículo de Romanos importantísimo, Romanos 1, donde dice que lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Esto lo toma también como base él para decir, ok, a través de las cosas hechas yo puedo conocer a Dios. Y es una base importante de esta filosofía. Decía que en cuanto a la segunda vía, él postula que como existen en nuestro diario vivir evidencias de objetos que tienen un origen en otros objetos, por ejemplo, usted y yo tenemos nuestros padres, somos originados de algo, esto se puede extender, es decir, tenemos causas eficientes, ya lo mencioné, como causas en cuanto a procedimiento, no causas en cuanto a componentes, ni causas en cuanto a fin, causas eficientes que van generando una y otra cosa y otra cosa. Pero resulta que esta serie de causas, que es lo que se mencionó, no puede prolongarse al infinito. Debe existir una causa primordial. Ahora, estamos hablando, ya hablamos en ocasiones pasadas sobre que hay objetos contingentes y objetos necesarios. Hablamos, lo que hablaba Tomás de Aquino, era que en cuanto a los objetos contingentes, esto es los que necesitan de otro, ellos requieren de un origen. Entonces, esto se va a prolongar hasta decir, ok, no puede haber objetos originarios uno tras otro hasta el infinito. Por esta sencilla razón, para que tú dejes de tener un objeto, tienes que quitar el objeto anterior, el que le dio origen, y entonces el objeto ya no existe, o el ente. Si decimos que es al infinito, lo que estamos diciendo en esencia es de que no existe un objeto primero, por lo tanto no existe el que le sigue, por lo tanto el que le sigue tampoco. Entonces, tienes este gran problema de que si no puedes definir el objeto principal, el ente principal, no existe ninguno. Entonces, debemos llegar a la conclusión de que todos los objetos contingentes deben tener origen en un solo ente que los haya creado. Y este ente debe tener todas las posibilidades de creación. Aún no estamos hablando señalando un Dios personal, pero sí a un Dios poderoso, inicial, que es eterno, que puede crear todos los demás entes. Y este concepto, aunque no completamente, sí queda muy ad hoc con nuestra concepción de Dios, un ente poderoso y eterno que posiblemente creó todas las cosas. Ahora, una pequeña diferencia. Esto se parece mucho a los argumentos que hemos escuchado en ocasiones pasadas, como el Kalam, con la diferenciación de que aquí no estamos hablando de, sí hablamos de entes contingentes, pero no hablamos de un principio donde todos fueron creados. La ventaja que tiene el argumento, esta segunda vía, frente a otros argumentos de la misma característica tipo cosmológicos, es de que no tienen, en cuanto a no tiene problemas con que no exista un momento como el Big Bang. Podría incluso esta vía encajar en modelos de multiuniversos.
Es muy curioso porque actualmente en nuestra apologética nos apoyamos demasiado en cómo está el avance científico. Sin embargo, creo que lo que se preocupó mucho Tomás de Aquino es hacer argumentos que no dependieran del avance. ¿Por qué? Porque ahorita el modelo imperante es el Big Bang, pero podría cambiar. Si nosotros, por ejemplo, y es un ejemplo que daban en el libro que estuve estudiando, si alguien hiciera su argumentación en cuanto a la mecánica clásica newtoniana de Newton, cuando llegara la relatividad especial y general, pues tendría problemas, ¿no? Sería completamente refutado. Entonces, Tomás de Aquino hizo esquemas donde no importa cuál es el avance científico, sigue quedando constancia de que el argumento es válido. Tanto en nuestra vida como en experimentación podemos ver que cada acontecimiento o ente observable tiene un origen. Ya lo mencionamos creo que en Kalam. Obviamente esto excluye, no hay un origen del ente eterno, de Dios. Eso es claramente excluido. Y bueno, vamos a pasar a la tercera vía con Josué. Perdón. La tercera vía es el antecesor de lo que está postulado por Leibniz de manera más reciente después del racionalismo. La tercera vía parte de las definiciones que Kevin ya nos había definido. La primera es que todas las cosas que existen pueden ser explicadas de dos maneras, por contingencia o por necesidad. Entonces vamos a explicar, Kevin ya nos dio una explicación, pero para recordarlo, algo que es contingente es algo de lo que su existencia depende de algo más. Por ejemplo, todos en este salón nos podemos considerar como seres contingentes, porque partimos de nuestros padres para poder existir. O todo lo que vemos realmente lo podemos relacionar como un ser contingente porque parte de otra cosa para obtener la cualidad de la existencia. Ahora bien, supongamos que solamente hubiera cosas contingentes y que entonces todo hubiera sido creado por algo más. Y así sucesivamente, algo que creó, no sé, algo que me creó a mí, fue creado por algo más y eso fue creado por algo más y nos vamos a una sucesión hacia el infinito. Y algo que es muy importante es que todos los argumentos de los que vamos a tratar en este estudio parten de la imposibilidad de hacer retrocesos al infinito. Esto ya lo hemos demostrado en otros estudios, puesto que si tenemos una causa que va hacia el infinito, una serie de causas que van hacia el infinito, nos encontramos con paradojas lógicas y que por lo tanto no pueden ser aceptables. Por ejemplo, lo que decía el hermano Kevin acerca de que si quitamos un eslabón dentro de esta cadena, ya no existiría el resultado que tenemos. Entonces, porque estamos teniendo al infinito y si no hay nada que sea finito, no hay una base en la que todo se haya creado. También el matemático Hilbert lo demuestra con la analogía del hotel de Hilbert, así se llama, en el que imaginemos que tenemos un hotel con habitaciones infinitas y de pronto llega un cliente y le dice en la recepción del hotel y pregunta por una habitación. Como el hotel es infinito, el recepcionista dice, bueno, ¿y si todos nos recorremos una habitación arriba, qué pasaría? Entonces todos los clientes, el 1 se recorrió a la de la 2, el 2 de la 3, el 3 de la 4, y como es infinito es posible. Y de pronto ya tenemos una habitación más. Entonces la contradicción es que en el mismo hotel hay y no hay habitaciones disponibles. Y eso es una contradicción lógica que nos encontramos cuando hacemos retrocesos al infinito. Partiendo de que no puede haber una serie de causas contingentes todas, se encuentra la necesidad de explicar la existencia con una causa que sea necesaria. ¿Qué quiere decir una causa necesaria? Que encuentre la necesidad de existencia en sí mismo. Y esto es lo que daría fin a una cadena de infinitos, porque si tenemos a un ente que existe por sí mismo y que a partir de este ente se crean todas las cosas, pues es por las cualidades que se le dan a este ente, podemos concluir que este ente que le dio inicio a todas las cosas es Dios. ¿Qué cualidad podría tener un ser necesario que haya creado a todos los seres que no son necesarios? Bueno, este debería de tener cualidades importantes. Una cualidad es que no debería de faltarle nada, y eso lo hace acercarse a Dios. Un ser necesario que creó todo no debería de faltarle ningún atributo moral
o de poder, o ningún atributo metafísico que él tenga falta de, y por lo tanto es Dios. Algo que también recalcamos aquí, los seres contingentes, yo podría decir, bueno, ¿y qué pasa con, cómo puedo saber que todos los seres son contingentes, ¿no? O ¿por qué no pudo haber sido también, quitándolo de los infinitos, por qué no podría haber existido una cadena de contingencia eterna, ¿no? Y algo que es cierto es que, también lo dice Tomás de Aquino, es que si un ser es contingente, es que tiene la posibilidad de no existir. Y si tiene un ser la posibilidad de no existir, y si todos tenemos la posibilidad de no existir, implica que en algún momento no existimos. Y si en algún momento no existimos, ¿de dónde parte la existencia de todos los seres contingentes? Entonces, por dos formas podemos concluir en que este ser necesario que da origen a los seres contingentes es Dios. Y esa sería la tercera vía de Tomás de Aquino. Entonces, recapitulamos un poco. La primera vía trabaja en cuanto al movimiento entendido como cambio. Debe existir alguien, un motor que mueva inicialmente al segundo y el tercero, pero este motor debe ser eterno. Segunda es en cuanto a la causa. Debe haber una causa para cada cosa creada, cada cosa existente debe tener una causa, y eso nos remonta a un causante de todas las demás causas. La tercera es en cuanto a la contingencia. Debe haber un ser necesario. Si existen seres contingentes que no son necesarios, debe haber uno que sí lo sea. De no existir este uno, pues lo demás no existe. Entonces vamos con la cuarta vía. ¿La cuarta vía? La cuarta vía, perdón, ando un poquito todavía mala de la garganta, pero la cuarta vía hace referencia a los grados de perfección. La cuarta se deduce en la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, pues nos encontramos que la bondad... Más cerca. Encontramos que la cuarta se deduce en la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otras menos, pero este más y este menos se dice que las cosas en cuanto se aproximan más o menos a lo máximo, por ejemplo, así caliente se dice aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos. Como cualquiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así que el fuego es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa en su existir de su bondad, de cualquier otra perfección, que en conclusión sería Dios. Encontré un cuadro que habla de las 5 vías y en el punto de partida para la vía 4, en la naturaleza hay una jerarquía de valores o perfecciones. Su principio metafísico es: lo perfecto no puede tener su origen en lo imperfecto, sino solo en algo aún más perfecto. Y en ese término debe existir un ser perfección, muy perfecto. Entonces, en este término quiere decir, en la conclusión es que Dios existe. Ese es uno de los argumentos de la cuarta vía. ¿Y la quinta vía le tocaba a? No sé, pero si quieren la comento. Sí, excelente, hermano. Miren, la quinta vía ustedes ya la trataron. Es una manera, es el argumento teleológico. Miren, les comento, yo creo que sí es bueno comentarlo. Grecia es un país que hasta la fecha, hoy día, sigue permeando en la sociedad. ¿A qué me refiero? Los griegos creen, en términos generales, que el conocimiento te hace mejor. Y por eso eran muy estudiosos y
crearon muchas cosas, Pitágoras, estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de Galeno. Ellos así conceptuaron su universo, sus estudios. Hay un choque cuando vienen los griegos y los judíos, hay un choque en donde los judíos piensan, como dice ahí en Deuteronomio 6, hay un Dios, y esa es la base de todo, y eso es lo más importante. Ellos, el griego, piensa que lo más importante es el estudio, eso te hace mejor. Y yo creo que está bien, sí tienen razón en ciertas cosas, pero es vulnerable, tiene muchas vulnerabilidades. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas cosas que se tienen que modificar en la ciencia cada año. Una, dos, hay ciencias que en un momento dado tuvieron que evolucionar, como por ejemplo el caso de la física. Albert Einstein hace un siglo demostró que la física clásica de Isaac Newton ya no checa para cosas microscópicas. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente, el retomar a los griegos yo creo que es bueno, pero también hay que entender que el retomar a los griegos es también retomar cosas que pasan de moda. La ciencia pasa de moda, la ciencia pasa de moda. Ahora, Tomás de Aquino viene de una serie de situaciones muy fuertes. Su maestro más importante vivió siglos antes que él y fue Agustín de Hipona. Fue un gran escritor, Agustín de Hipona. Roma cayó en la época de Agustín de Hipona y viene un despertar a la ciencia. Empiezan a hablar de la ciencia y entonces Tomás de Aquino no puede eximirse de eso, entra en eso. Y entonces Tomás de Aquino hace una serie de demostraciones muy buenas para su época. Y la quinta vía tiene que ver con esa serie de pensamientos que demuestran que hay un Dios que creó con fines específicos a la creación. Y entonces esa es la quinta vía. Pero considero yo que es bueno que hablemos de algunos otros, como por ejemplo, en la Edad Media, les digo, vino Anselmo de Canterbury. Y yo hago esta pregunta a los alumnos en el San Pablo. ¿Qué va primero? ¿El razonamiento para poder creer o va primero la fe para poder razonar? Y de ese es de lo que vino Tomás de Aquino a traer esta demostración. Porque Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, nada más lo dijo Kevin hace rato, vinieron a demostrar quién es Dios, pero no vinieron a demostrar la existencia de Dios. Y ese es de lo que se trata con las 5 vías y la suma teológica. Él sí demuestra. Fíjense que diariamente nosotros vemos a Dios, ¿o no es cierto? Ese es lo que da a entender Tomás de Aquino. Yo veo un atardecer muy bonito y me puedo solazar con él. Puedo ver un atardecer allá en el Pacífico, muy bonito, y en el Atlántico puedo ver un amanecer. Ese es lo que da a entender Tomás de Aquino, ¿no? Que hay demostraciones auténticas de que sí existe un Dios, y yo creo que eso es muy interesante. Yo creo que esto que estamos hablando, desde esa época se demuestra, y yo creo que ha venido una serie de pensamientos a lo largo de, porque Tomás de Aquino vivió más o menos en el siglo XIII, 1200, por ahí, y del siglo XIII, estamos ahora del siglo XXI, yo creo que podemos seguir hablando como Tomás de Aquino, en que sí hay una demostración que hay un Dios. Adelante, jóvenes. Ustedes son los que tienen la palabra. Yo soy el invitado. Si quieren, yo participo en algo, pero ustedes sigan hablando porque tienen tienen un buen tema. Nos preguntan, y es una pregunta que nos esperábamos, Okay. dice Ari Bernal, ¿y por qué hablan de filosofías humanas? Okay. Ahora, es muy prudente que diga esto. De hecho, la palabra de Dios dice, por ejemplo, de los Berea, que eran más nobles que otras personas, otros cristianos, porque verificaban en la Biblia
que lo que decía Pablo fuera verdad o no. Y creo que también hace referencia a un versículo en Corintios que dice, mirad que nadie os engañe, Colosenses 2:8-10, por medio de filosofías huecas, sutilezas basadas en tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y es importante marcar esto porque no estamos ceñidos a modas filosóficas. Aquí, en el versículo que leímos de Colosenses, dice que para nosotros creer en algo, tiene que estar no de acuerdo a los elementos del mundo, sino según Cristo. Ahora, esta va a ser nuestra regla de fe siempre, la que vamos a marcar siempre al juzgar o utilizar cualquier tipo de herramienta. Para empezar, tenemos que confesar que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, es el versículo que dijimos en Romanos, nos muestra que hay pruebas de que Dios es en la naturaleza y en nuestro razonamiento. Estamos hablando de Romanos 1:20. Para empezar, vamos por ahí. Entonces, ¿hay la forma de hablar de Dios sin la Biblia? Sí, porque Dios se muestra claramente a través de todo lo creado. Pero vamos a usar la Biblia como nuestra regla de fe. Ese es lo primero. Segundo, ya lo mencionamos al principio, Tomás de Aquino razonaba porque creía en Dios. No era al revés, no era porque razonó, ahora creo, no. La razón por la cual yo puedo emitir argumentos es porque creo, tengo una certeza firme en que Dios es un Dios de orden y que se muestra al mundo. Entonces, lo que hemos hablado en cuanto a estos argumentos tiene una clara correspondencia con lo que dice la Biblia. No estamos diciendo cosas que están fuera de él. Por ejemplo, la quinta vía, el argumento teleológico, habla de que este Dios ordena y pone un fin en su creación, un fin en cuanto a objetivo. Y eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice cuando habla en varios salmos, que Él creó todo lo que vemos, los cielos, la tierra, con ciencia e inteligencia. Él puso un fin. En el momento, ¿sí? Bueno, tomando lo que acabas de decir, igual creo que te estás refiriendo al capítulo 3 de Proverbios, que dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destina al rocío los cielos. Y tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, creo que es muy importante que cuando nosotros vemos filosofía, pues sí podemos discernir en que hay cosas que no son concordes a lo que dice la Biblia. Pero lo que es cierto es que la lógica formal trata de partir de verdades para crear más verdades. Entonces, hay filosofía que parte de verdades. Y entonces, si parte de una verdad que conocemos y que nos lleva hacia Dios, pues es una verdad que nos acerca hacia Dios y sigue siendo filosofía. Sigue siendo buscar encontrar el porqué de las cosas. Y entonces, hay filosofías que el humano llega a tener y que sí son filosofías finalmente humanas, pero algo que decía Newton es que a mí me sirve buscar explicación a las cosas porque así conozco el diseño que ha tenido Dios, ¿no? Entonces, buscar explicar algunas cosas con filosofía humana es buscar explicar las cosas a partir de verdades para llegar a más verdades. Y nosotros sabemos la verdad, pero a veces explicarlo es algo para ver nosotros la grandeza de la creación que tiene Dios, ¿no? Aquí vemos pues que con sabiduría y con inteligencia formó la tierra. Y creo que eso es algo importante porque la lógica formal, siendo parte de la filosofía, es una herramienta que nosotros como cristianos pues estamos invitados a tomar, porque finalmente la verdad es de Dios, la lógica también es de Dios, es un atributo de Dios. Entonces, el nosotros indagar y razonar con verdades puede ser algo que nos acerque a Dios y nos permita conocerle más. Y en segundo lugar, perdón. Igual, pienso exactamente igual que es a mí. La pregunta es: ¿por qué utilizan filosofías humanas? Es que no es que nosotros pensemos que la Biblia no es suficiente para fortalecer nuestra fe y para demostrar la existencia de Dios. Para nosotros la Biblia es suficiente, es la palabra de Dios y es una verdad absoluta para nosotros. Pero una de las cosas que buscan estos estudios bíblicos que son de apología es que nosotros como creyentes tengamos otras herramientas y otros recursos para ir al mundo, a los que no conocen a Dios, y presentar a Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú has tenido oportunidad, en algún momento has tenido alguna confrontación con alguien del mundo, siempre dicen: a mí háblame de algo que no sea la Biblia, o sea, no me vengas con tus argumentos. Ellos conocen la Biblia, o sea, ellos ya saben qué es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, cuando tú vas con ellos y dices, no, mira, dice Proverbios tal y tal, dice, no, o sea, a mí no me digas esas cosas, para mí esto no es válido. Primero tienes que venir con argumentos científicos, filosóficos, morales, de toda índole, para que entonces ellos comprueben lo que dice la palabra de Dios. Es simplemente una herramienta, un recurso más, como decía Sammy, uno, para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios, para darnos un conocimiento y una comprensión más amplia de quién es Dios, pero además también porque nosotros vamos a defender nuestra fe con argumentos que acepta el mundo, para que así también puedan conocer ellos la palabra de Dios. Sí, perdón. Sí, adelante. También quiero añadir a lo que comentan Meli y Sam, que la Biblia dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Entonces es importante que también nosotros conozcamos acerca de, no solamente de estos argumentos, sino de todo lo que hay en las filosofías, porque muchas veces en la escuela te pueden decir, te pueden estar atacando y atacan tu fe, y tú no tienes las herramientas de cómo poder defender tus convicciones. Entonces también es parte de los objetivos que tienen estos estudios bíblicos, darte las herramientas, como lo decía Meli, para que tú defiendas tu fe, ¿no? Y no perezcas, porque hay muchas situaciones en que los jóvenes, al estar, ¿cómo decirlo?, pegados en la espada y la pared, entre la filosofía y la palabra de Dios, se empiezan a alejar de la palabra, ¿no? Y empiezan a convertirse a ellos y no ellos a ti, ¿no? Entonces, para que podamos tomar conciencia y tengamos muchas herramientas que nos puedan ayudar en esos momentos de que nos tienen ahí en, ¿cómo decirlo?, en ataque, exactamente. Y en segundo lugar, o sea, ya vimos que es conveniente y oportuno tener una respuesta a todo tipo de públicos. Pero en segundo lugar, resulta que la Biblia misma usa el recurso de la filosofía para demostrar sus postulados. Hay libros enteros, hablamos de Eclesiastés. Es todo un libro donde el autor se pasea por distintas posturas de cómo se vive una vida. Ahí vemos hedonismo, es decir, cómo satisfago mi placer carnal de la mejor manera y eso es felicidad. O el epicureísmo, cómo hago que todo el conocimiento venga a mí y con eso voy a ser feliz. Se pasea por estas posturas filosóficas en un relato filosófico y finalmente concluye en que el mejor bien para el hombre es temer a Dios. Es una herramienta que Dios usa en ese libro, pero también en el libro de Hechos, en el capítulo 17, la defensa de Pablo ante el público de Atenas, él no cita la Biblia, cita los autores y poetas y filósofos de su época, y con eso, ese fue el sustento para decir, existe un Dios no hecho por manos humanas que nadie puede contener, que es sobre todos, que Él hizo a su imagen a toda la creación, y no citó Biblia, está citando solamente a sus autores. Dice él, en él nos movemos y en Él somos. Linaje suyo somos. Suena a Biblia, pero realmente está citando a poetas griegos. Con ese razonamiento, al final del discurso les dice, y ustedes tienen una responsabilidad porque algún día va a haber un juicio, Dios va a convocar a todos y van a tener que dar cuentas de sus actos en la resurrección. Esa es la parte que no les gustó a los atenienses. Pero vemos cómo la Biblia misma usa argumentos humanos para que los humanos se den cuenta de su necesidad de Dios. Ya lo decía el argumento de la perfección. Existe solamente, estamos hablando de la cuarta vía, si existe una persona que sea medio buena, debe existir una que sea buena y una que sea completamente buena. Pero ¿a qué apunta? Más allá que la enunciación de que una perfección, apunta a que el humano es una fracción pequeña de bondad y necesita regresar a la fuente. Necesita forzosamente, si está apuntando a que existe una bondad, necesita regresar a esa bondad absoluta. Eso es lo que apunta Aquino, eso es lo que apuntamos nosotros. Y podemos, en ocasiones, vamos a tener audiencia que respete la Biblia y en ocasiones va a haber audiencia que no respete ni ame la Biblia. Entonces, tenemos que ser, dice la palabra de Dios, tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Y no hemos hablado demasiado de ser mansos, pero si alguien quiere desarrollarlo, estaría genial. ¿Alguien quería...? Bueno, comento lo siguiente. ¿Por qué dice, basándome en
en los filósofos griegos, que se supone que son filósofos que no hablan ni tuvieron cultura judía, ¿por qué Pablo los menciona? Bueno, si hay vestigios en sus escritos de Platón. ¿Qué decía Platón? Yo puedo ver una flor, ¿quién la diseñó? ¿Quién la hizo? Debe ser un Dios que la hizo. Aristóteles, que es su alumno, dice, yo no necesito ver una flor, yo nada más necesito ver mi cuerpo, conocerme, y me doy cuenta que hay alguien que diseñó todo eso. Ahí quedó en la cultura griega todo eso, y cuando viene Pablo al Areópago, siendo que Pablo pues era una persona erudita, conocía la cultura griega, por eso lo menciona, porque ellos mismos, filósofos griegos, iniciadores de la ciencia, iniciadores de la filosofía, aceptaron, no exactamente como lo maneja la Biblia, pero sí aceptaron que hay un Dios que hizo todo eso. Y quiero mencionar, allá en Romanos, en el capítulo número 1, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es decir, a ver, ¿no has visto nacer a un bebito? El ver a nacer un bebito, te estás dando cuenta de que hay una maravilla. Hay maravillas que los mismos médicos ni siquiera pueden explicar. El médico no puede controlar el nacimiento de un niño. Cuando Dios dice, ese día nace, ese día nace. Luego, hace rato mencionábamos que hay cosas muy bonitas en la naturaleza, un anochecer, un amanecer, cosas que definitivamente no las puede crear el hombre no las puede crear, el hombre las debe de entender, el hombre las debe de entender y aceptar. Un hombre no puede cambiar todo eso que estamos diciendo ahorita, pero un hombre para eso está, para aceptar, para entender, y lo que quiere Dios es que lo entendamos. Nos habla de muchas maneras. Allá en Apologética les decimos que de 3 maneras habla Dios. Primera, la más completa es la palabra, pero segunda, el testimonio de la naturaleza es grandísimo. Un día le dijo a Abraham, a ver, vente, a ver si puedes contar las estrellas, a ver si las puedes contar. O también los testimonios personales. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, tuvo muchos testimonios personales. Dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Así habla Dios también. Tú tienes muchos testimonios personales. Tú que nos hiciste esa pregunta y que dices, ¿por qué están hablando de filosofías? Porque Platón tuvo testimonios personales, Aristóteles tuvo testimonios personales, y todos los seres humanos tenemos testimonios personales. Nada más que hay un detalle, hay algunos que no queremos oír o no queremos hacer caso, pero Dios está muy cerca de nosotros. Adelante, jóvenes. Y bueno, pues concluimos este estudio bíblico. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y felicitamos también a los que se llevaron los libros. Disfrútenlos mucho, mándenos su dirección, pónganse en contacto con Benjamín para que se los pueda mandar. Y finalizamos con un comentario de cada uno de los panelistas. No, quiero a ver si se puede felicitar a ella, porque Sí. acaba de cumplir años. Sí, Claro que no diga su edad. Belén acaba de cumplir años. Cumpleaños, Belén. Que no diga su edad, pero sí. Pero cumpleaños. Pero sí. Hay que felicitarla. Cumpleaños, Belén. ¿Cumpliste años? Nada. Acabamos con un comentario Está muy joven. de cada uno de los panelistas. Hermano Carlos, si quiere dar su conclusión. Sí, cómo no. Yo creo que tú diariamente puedes darte cuenta que hay un Dios vivo. Tú diariamente lo puedes ver. Diariamente Dios nos habla. Diariamente Dios te ha ayudado. Te ha sacado de problemas. Te ha bendecido. Te ha dado una familia. Estás sano. Si estás enfermo, le podemos pedir a Dios y Él te sana. Eso creo que es bien importante, y que te des cuenta que si hay un Dios vivo. Disfruta a ese Dios vivo. Benjamín, un comentario final.
Perdón, llegué. No. Pues, en efecto, es verdad que estas 5 vías, por lo general, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Se ha comprado mucho en la religión dominante en México, el catolicismo, entonces se conoce casi como argumentos católicos, ¿no? Creo yo que en esta exposición que nosotros estamos teniendo de esos estudios bíblicos es presentar la información. Y obviamente cada persona toma la decisión, pero con argumentos. Y el punto es, los avances de la ciencia, la historia misma de los postulados filosóficos, se mueve hacia la demostración y la conclusión de que existe un Dios y de que esta necesidad de que exista un Dios es congruente, o mejor dicho, coherente con el Dios que muestra la Biblia, el Dios que es presentado en la Biblia. Y aunque es verdad que hay algunos de estos argumentos, quizá el primero y el segundo se enriquecen más o quedan mejor armados en el propio argumento cosmológico. El argumento 5 del diseño, pues con la cuestión del ajuste fino queda más enriquecido. El cuarto a lo mejor no demuestra algo precisamente, pero sí plantea los grados, sí plantean que debe existir, por así decirlo, de donde emana la belleza en su máximo grado, de donde emana la santidad en su máximo grado, sí plantea la necesidad. La idea de lo que queremos con esto es que el joven sepa que existen herramientas dentro de la lógica, dentro de argumentos, dentro de la filosofía y conclusiones dentro de la ciencia que pueden hacernos no que con eso lleguemos a conocer a Dios, sino a confirmar, a persuadirnos de que este camino en el que estamos es el camino de la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Entonces, sería de mi parte todo. Que si tú quieres cerrar, adelante. ¿Belén? Belén, perdón. Vamos ahí. Yo creo que tampoco nos debemos de cerrar porque somos seres integrales, entonces sí necesitamos abordar todos estos tipos de temas porque estás rodeado de bastante gente. Entonces no te puedes cegar a solamente la Biblia es la palabra de Dios y es la base fundamental, pero con esto queda más que demostrar que Dios existe. Y sobre todo que lo vemos con cada obra de la creación porque Él nos muestra su amor hacia nosotros. Bueno, como conclusión puedo decir que la palabra de Dios demuestra objetivamente la existencia de Dios, porque se nos es revelada. Asimismo, también nosotros tenemos que entender que la razón y la ciencia no están peleadas con la fe. Al contrario, es algo que realmente las complementa. Y a mi parecer, desde mi punto de vista particular, yo creo que detrás de cada ciencia, detrás de cada puerta que la ciencia abre, se encuentra Dios. Porque, así como dice nuestro hermano Benjamín, los argumentos de la filosofía, los argumentos de la moral, los argumentos de la ciencia y los argumentos de la fe inclinan la balanza a que existe un Dios perfecto, increado, que nos ama y que es eterno, que se preocupa por nosotros, que cuida de nosotros y que recuerda nuestro nombre. Yo creo que conforme va avanzando la filosofía y los conocimientos, la ciencia, todo, por más que alguna persona quiera negar de que Dios es y que Él está siempre con nosotros, siempre va a haber una respuesta, siempre, por más que quieran hacer a Dios a un lado, siempre va a haber una respuesta de que en la ciencia está Dios y que, como lo había comentado mi hermano, Dios no está peleado con la ciencia. Pues yo concluyo un poco en alabanza porque hemos reflexionado mucho sobre los atributos de Dios a través de las 5 vías y concluimos en que Él es todo y nosotros somos tan pequeños y sin embargo Él decidió venir con nosotros, amarnos, enviar a su Hijo, morir por nosotros, y no podemos hacer otra cosa con nuestra vida sino corresponderle a Él. Él no tendría ninguna necesidad, y esa es como clave en todos los argumentos, la palabra necesidad.
de nosotros tenemos toda la necesidad de Él, y sin embargo Él se acercó, no nosotros, y podemos alabarle y glorificarle por eso. A mí me gustaría concluir en lo impresionante que es que al ser un Dios que es verdad, pues yo creo que algo que es verdad se puede llegar a demostrar, y algo que es impresionante es que a partir de cosas que sabemos que son reales, llegamos a la verdad que es Dios. Y pues esto es algo que sí, definitivamente no lo usamos para convencer a los demás, pero lo usamos para conocerle y para presentar defensa ante aquellos que claman la inexistencia de Dios. Pues también, como decían nuestros hermanos, yo también concluyo con este texto que dice Dios. Es Proverbios 3, 3:19, donde Dios habla sobre la tierra, que Dios que la fundó y que Dios nos hizo a nosotros. Bueno, mi conclusión es muy rápida. Nosotros vemos cómo a lo largo de toda la historia humana hay registro de que las preguntas perennes, ¿no? Siempre son las mismas preguntas. Un hombre de la Edad Media que hoy estudiamos se hace las mismas preguntas y llega a las mismas conclusiones que hemos venido tratando durante todo este tiempo. Si en nuestro caso a lo mejor venimos a creer primero y después a razonar, habrá personas que tendrán que razonar primero para después creer, no lo sabemos, pero gracias a Dios que nos ha dado todos estos recursos para que podamos presentar siempre defensa de nuestra fe. Y bueno, pues terminamos con una oración y damos gracias a Dios por lo que bueno que ha hecho con nosotros. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú nos has dado, Señor, un corazón, una mente, Señor, fuerza, Señor, para entenderte, para comulgar contigo, Señor, y con tu Hijo. Gracias, Papá, porque tú no nos debes nada, Señor. No tendrías que darnos ninguna explicación, Señor, de ti. Y sin embargo, como a Tomás, Señor, que tú le recriminaste, Señor, su pregunta, tú le mostraste, Señor, tus llagas, Padre Santo, que primeramente fueron por nosotros, Señor, por nuestra culpa. Tú comprobaste, Señor, a todo aquel que pidió, Señor, sinceramente, en honestidad, Señor, que tú te mostraste, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos permites comprender un poco de ti, Señor, aunque nunca acabaremos, Señor, de comprenderte. Nos tomará toda la eternidad, Señor, comprender un poco de ti, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y te honramos y te pedimos que permanezcas en nosotros y también en los que han escuchado, Señor, y verán, Señor, esta transmisión. En el nombre de mi Señor Jesús te agradezco. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Que el Señor los bendiga. Bueno, sí. Son las 9:11. Marta, hubo otro comentario similar. ¿Está bien? Otro comentario.